Hola, hola muchachos, ¿se escucha? Vamos a hacer un live sobre cómo hacer una buena película de terror con Alejandro Hidalgo. En un momentito se va a conectar. Vamos a esperar un poquito que también se una más gente para empezar a platicar con todos ustedes sobre, les digo, cómo hacer una buena película de terror, cómo lograr llevarla a salas de cine. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Perfectamente. ¿Y tú? También muy bien. Mi querido Alejandro, le decía aquí a la gente que se está uniendo al chat que hoy vamos a hablar sobre cómo hacer una película de terror. Sí. Este, pues creo que en lo que se va conectando gente, me gustaría que nos fueras contando un poquito de ti, de tu trayectoria. Iba a ser la Claro. presentación, pero si ya estás aquí, pues mejor tú cuéntanos de ti. Claro, claro, claro. Bueno, mira, yo soy de Venezuela. En el año 2013 estrené mi ópera prima, La Casa del Fin de los Tiempos. Esta película fue un fenómeno. Duró 9 meses en salas de cine porque a una película de terror promedio en Venezuela le darían unas 100 salas. A nosotros nos dieron unas 25 y no había espacio para la gente que quería verla. Tanto así que ya Ok. como en el noveno mes ya las copias de 35 milímetros estaban dañadísimas, pero la gente siguió yendo al cine. Y luego esta película empezó a obtener sus premios internacionales. En el Screen Fest ganamos mejor película, mejor director, se distribuyó en unos 35 países y se convirtió en la película de género más taquillera de la historia de mi país. Se le hizo un remake coreano y ahorita estamos desarrollando el remake hollywoodense. Y Wow. en el año 2019 vengo a México a filmar mi segunda película, El Exorcismo de Dios, que se estrenó en salas de cine de este año y se convirtió en la película latinoamericana más taquillera del 2022. Se aseguró distribución en más de 150 países. En México fue la película de terror con el mejor performance del año de mexicana. Y bueno, ganamos mejor director en Fantasporto. La película fue estrenada por un estudio de Hollywood que es Lionsgate. Se estrenó en salas selectas de cine de Estados Unidos y en las plataformas Video On Demand. Y bueno, ahí le fue muy bien a la película. Alejandro, bueno, primero que nada, muchas felicidades por los dos éxitos que has tenido al hilo. Por supuesto, felicidades especiales para el tema del exorcismo de Dios. Pero quería empezar preguntándote, ¿por qué iniciaste en el cine de terror? ¿Qué es lo que te trajo de ese género? Bueno, primero soy fanático desde que tenía 10 años y vi El Exorcista solo. Creo que el cine de terror es una muy buena herramienta para iniciar tu carrera cinematográfica y para conectar con una audiencia masiva que puede ser tanto nacional como internacional, porque por ahí una comedia puede ser muy exitosa en tu país, pero el humor siempre suele ser como muy local, es muy diferente una comedia francesa a una comedia latinoamericana. Pero en cambio una buena película de terror que desate mucha tensión y mucho suspenso, pues así hable de una religión diferente, la van a disfrutar en Asia, en Europa, África, etcétera. Entonces, encontré en el terror una manera de ejecutar una historia que fuese poderosa emocionalmente hablando y que también la pudieras hacer con un presupuesto bajo, porque si te vas al ruedo a hacer una película de sci-fi o una película de fantasía, de acción, no vas a tener los recursos como ópera primista. Entonces, creo que el terror es una buena herramienta para iniciar en el mundo fantástico, para conectar con una audiencia y para ir desarrollando tu carrera, siempre y cuando te guste el género. A mí me gusta el género y creo que se puede aprovechar para contar historias con mucho valor, mucho significado y que también ofrezcan entretenimiento. ¿Por qué crees que es tan popular el cine de terror en el mundo? Por ahí veía que México era uno de los países que más consumía ese tipo de cine, bueno, más El bien ese número uno. género. Ajá, pero también pues es un género que es popular universalmente. ¿Por qué crees que le gusta tanto a la gente? Es como una montaña rusa. Sencillamente te va a desatar una dosis de adrenalina tan fuerte que tu cuerpo al final hace una catarsis, te llenas de emociones. Creo que tú ves una buena película de terror y esa película te aterra y nunca la vas a olvidar.
Entonces creo que también de eso se trata el cine. El cine se trata de ofrecerte una experiencia en la que te invita a sumergirte en un universo y cuando estás en ese universo, con ese sonido, acompañando un personaje, sintiendo la tensión, pues el terror funciona en las películas de terror e inclusive en otros géneros. O sea, yo creo que toda película, sea una comedia, sea un drama, tiene que estar sostenida por un buen suspenso, como cómo va a terminar esta historia. Entonces, creo que son herramientas que te van a desatar emociones muy fuertes y a nosotros que estamos vivos nos gusta experimentar emociones. Entonces, por eso creo que es un género tan popular, ¿no? Aunque al mismo tiempo, mucha gente, por ejemplo, tú estás con una chica y le preguntas a mucha gente, mira, vamos a ver una película de terror, mucha gente también se echa para atrás porque les da mucho miedo, pero el terror en cada país nunca es el género más taquillero, pero siempre tiene una fanaticada muy fiel. O sea, por ejemplo, en México el cine que más ven es la comedia, es el humor, pero el terror siempre va a tener su nicho fiel y además lo puedes llevar a otros países. Entonces creo que te brinda buenas oportunidades. ¿Podrías decir que a diferencia de otros géneros, el terror como género sí es una estrella del cine? Hace rato decías que el cine de terror es muy bueno para el cine independiente, que siempre van como muy relacionados íntimamente. Y estaba pensando en esta idea de que una película de terror no necesitas a lo mejor grandes estrellas, no necesitas gran presupuesto ni nada, y la gente sí está ahí. Entonces, ¿tú crees que sí el género por sí solo es una estrella? Absolutamente. No, no, tal vez no la número uno porque ahorita los superhéroes y la animación son como imbatibles, pero absolutamente es una estrella, sí. Alejandro, ¿cuáles crees, bajo tu consideración, que son las claves para hacer una buena película de terror, ya que tú tienes dos hits en ese tema? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es desarrollar personajes poderosos con los que la gente, el público siente empatía, se conecte por ellos, les importe, acompañen al protagonista en su propósito, ¿no? Porque si el protagonista no te importa, no vas a sentir miedo y te va a dar igual si lo poseen, si lo matan, etcétera. Luego, creo que hay herramientas para desarrollar esa experiencia cinematográfica. Por ejemplo, esta película de terror A Quiet Place o Don't Breathe son grandes hits porque juegan con el diseño sonoro y con las reglas del universo. Es decir, si haces un solo sonido, si estornudas, te aparece el monstruo y te aniquila. Entonces, a pesar de que estés viendo una escena dramática de un padre y un hijo abrazándose al lado de un río, siempre tienes miedo de que uno se resbale, de que no vayan a gritar, de que no... Entonces, ese tipo de herramientas creo que pueden construir unas bases sólidas. Y luego, bueno, luego lo vamos a hablar en ese taller que vamos a hacer juntos muy pronto. Hay muchas herramientas, ¿no? Y sobre todo están sostenidas en la mirada y el lenguaje que utiliza el director y cómo, o sea, cómo se contrapone el punto de vista del público y el personaje. Ya por ahí en esta película de uno de los grandes hits de la historia del cine de terror de Psycho, de Hitchcock, está la chica dándose una ducha y detrás de ella viene una anciana con un cuchillo que realmente es Norman Bates, que la mata. Y cuando eso Spoiler está... alert, ¿eh? Coño, no creo que sea spoiler de una película de los 60, pero este, eso se le llama ironía dramática. Es decir, el público sabe el peligro que está pasando la protagonista, pero ella es ignorante de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando eso está pasando, se genera un desespero en el público que le quiere advertir a la chica que se dé la vuelta porque la van a matar. Entonces, así como esa, hay otras herramientas. Está el misterio, está el suspenso y todo se basa prácticamente en la puesta en escena. Aunque por sobre todas las cosas, siempre, como te digo, lo más importante son los personajes. Dejando a un lado los problemas que en Latinoamérica solemos tener al levantar un proyecto me refiero a presupuesto, etcétera, ¿cuáles son los retos creativos más difíciles a superar al momento de hacer una película de terror? Mira, a ver, hablando por ejemplo en mi caso, levantar los fondos fue muy difícil
porque la mayoría de los, por ejemplo, en Venezuela, La Casa, mi película, fue la primera película de terror, nunca se había hecho. Entonces, como que los productores no confiaban en que con el cine independiente latinoamericano pudiésemos lograr una obra con el valor de producción que pueda enfrentarse a las grandes películas de Hollywood que se hacen con presupuestos multimillonarios. Pero siempre creo que las dificultades o las limitaciones se vencen con la creatividad. Por ahí hay grandes hits de terror latinoamericanos. Uno de ellos, por ejemplo, es una película del 2010 que se llama La Casa Muda, que fue hecha con una cámara fotográfica, con un presupuesto de $7,000 y que es todo un plano secuencia que te hace sentir que estás ahí en tiempo real experimentando el terror. O por ejemplo, cuando logran dar con historias que con pocos recursos, pero que son tan aterradores como los footage de actividad paranormal, que fue hecha con $15,000 e hizo 200 millones de dólares en taquilla. Esa es una idea tan genial que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí, no? Una Sí. cámara de seguridad sencilla y un conjunto de acciones sobrenaturales que cualquier cineasta, hasta un estudiante, lo puede hacer, pero es una idea brillante, ¿no? Entonces, yo creo que las limitaciones siempre van a ser encontrar el presupuesto o que crean en ti, pero eso hay que vencerlo con creatividad. Según tú, o cuál crees que han sido las claves para que hayas tenido dos éxitos al hilo? Es complicado generalmente pues, tener uno, ya deja tú de dos seguidos, primero en tu país y luego pues, no solo en México, sino en toda América Latina y pues en el mundo. Creo que la película tiene una muy buena recepción. Sí, mira, yo creo que el guión es la base más sólida para el desarrollo de una obra cinematográfica. Y, por ejemplo, en el caso de La Casa del Fin de los Tiempos, fue una película que la hice con muy poco presupuesto, que cuando tal vez mucha gente la ve, no va a tener un gran valor de producción. Pero la historia tiene un giro impactante que no se había hecho en el género y por eso Hollywood puso los ojos allí. En El Exorcismo de Dios también traje algunos giros en cuanto a cómo se realiza un exorcismo o cuál es el Ok. verdadero significado de un exorcismo. Entonces, siempre que tengas una muy buena historia, que tengas buenos personajes con los que sientas empatía, que haya un buen conflicto, por eso en el taller quiero que hablemos mucho de la estructura dramática del guión cinematográfico, un buen clímax, y luego ya como director tengas la creatividad y la visión de desarrollar esas puestas en escena para generar la tensión, el suspenso, unos buenos jumpscares, vas a ofrecer además de una gran experiencia y un gran entretenimiento, una historia que va a mover al público intelectual y emocionalmente, pues eso el público lo va a agradecer y lo va a recompensar. Ha sido como que la experiencia que he tenido en los dos casos, ¿no? Entonces, creo que el guión y la visión del director y obviamente los recursos son las tres herramientas que van de la mano para hacer una gran película. Hablando de guión, una de las preguntas que generalmente nos hacen por acá es ¿cómo se escribe terror? Y la verdad es que mucha gente nos da así respuestas bastante pues, raras o como bastante forevers, así de, no, pues tienes que poner música y bajar las luces y tal. Pero según tú, pues sí, ¿cómo empiezas a escribir terror? Mira, es difícil porque hay tantas películas de terror que por ahí ya uno empieza a jugar con cualquier recurso y ya se ha hecho, ¿no? Entonces, creo que sí tienes que tener como un viaje como que muy interno, pensar en las cosas que de verdad te dan miedo. Cada escritor tiene sus métodos. A mí me gusta escuchar música y caminar mientras estoy caminando y estoy escuchando piezas de terror o de suspenso o hasta otro tipo de música empiezo a conectar como ideas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser siempre muy honestos y trabajar con nuestros propios miedos. Cuando tú trabajas con cosas que tú sientes, otras personas van a conectarse con eso. Y luego también es importante, bueno, a lo mejor a algunos les, yo escribí El Exorcismo de Dios casi que a luces apagadas, una luz muy tenue, solo en Los Ángeles, Ujú. y de repente como que me sentía observado y sentía miedo y ese miedo lo utilizaba. Y se parece inclusive al proceso de los actores, ¿no? Porque los actores tienen que como que agarrar las emociones que están experimentando en el momento, hasta cuando están molestos, porque el maquillaje ha durado mucho tiempo y esa rabia la utilizas a favor del personaje. Igual
hace el guionista. Y además el viaje del guionista es muy loco porque tú pasas horas y semanas y meses pensando en la historia, viviendo cada personaje. Entonces, sí, creo que tienes que encontrar tu propia voz. Lo que también es muy importante es saber cómo narras eso en el papel para que un lector también pueda sentir ese miedo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Una de las cosas que siempre he escuchado, sobre todo con las personas que se dedican a hacer comedia, es que al momento del rodaje tienen que crear un ambiente que sea bueno o propicio para la comedia. ¿También pasa así en el terror o es más técnico, tú ya lo traes, o sí procuras crear ese ambiente Lo más macabroso en el posible, set? lo más posible. Sobre todo, sabes, cuando trabajas con niños en películas de terror, los niños, aunque parezca loco, son los que menos se asustan, porque ven tanta gente alrededor y los técnicos montando luces, etcétera, que se desconcentran demasiado. Entonces lo que yo hago es que me los he llevado caminando por los lugares oscuros de la casa. Ellos saben que es un juego, pero ya cuando empiezan a jugar metidos en la historia empiezan a sentir cosas. Y le digo, imagínate que hay algo ahí detrás de la puerta y escuchas la respiración y es como un perro y de inmediato se les desata un pánico y es, bueno, vamos al set, manténlo. Y esa verdad empieza a notarse en los ojos. Yo sí trato, a veces le pongo los audífonos a los actores con música, trato siempre como de susurrarles y ponerlos en la situación del tiempo presente, porque ellos tienen que experimentar todo en tiempo presente y tú como director tienes que decirles de dónde vienen y hacia dónde van, porque además tú ruedas la película desorganizadamente, o sea, no la ruedas estructuralmente por el plan de rodaje. Entonces, para que el actor sepa de dónde viene, con qué carga emocional viene, cuál es su propósito, qué está buscando, y de repente tú mismo le describes las situaciones, los sonidos, para que él en su proceso imaginativo lo sienta y cuando ya le dices acción empiece a soltar reacciones honestas, verdaderas. ¿Qué recomendaciones le darías a una persona que quiere iniciarse en el género? Bueno, que vea mucho cine de terror, que también se cuestione qué es el terror, qué quiere contar, por qué quiere hacerlo, ¿no? O sea, a mí no me, yo creo que las personas que solamente quieren hacer terror por ser comerciales suelen fracasar en el evento. O sea, tienes que realmente tú mismo tener esa necesidad de contar esa historia, ¿no? Entonces creo que sí tienes que empaparte mucho y tú mismo también someterte a actividades sobrenaturales. Yo de chamo jugaba a la Ouija, jugaba role-playing games y jugábamos mucho con la imaginación, también hacía teatro, entonces como que el tema religioso que me acompañó por mucho tiempo cuando era católico, eso cuando veías El Exorcista y tú creías, bueno, yo no creo que el demonio existe, por ejemplo, o sea, para mí son personajes literarios creados por la mente humana. Entonces, pero cuando estoy en una muy buena película de terror, puedo aterrarme cuando hay una presencia diabólica. Entonces, sí, creo que tienes que recopilar tus experiencias, tus investigaciones, tus propias películas de terror, tu literatura y también tus ganas de contar una historia motivado por un propósito, más que nada más por querer hacer una peli de terror y ya. Y en ese sentido, además del consejo de no solo hacer una película de terror por hacerla, ¿qué consejo le darías a las personas que no hicieran? O sea, que cosas que tú pasaste y que dijiste, "Puta, aquí la cagué terrible, esto ya no me vuelve a pasar". ¿Qué le dirías a alguien para ahorrarle ese bache? Déjame pensar, es una muy buena pregunta. Mira, a ver, yo siento que a veces con el terror podemos caer, y creo que le puede pasar hasta el director más experimentado en el juego de saber que ya te las crees todas y que ya te sabes el ABC y que solamente quieres generar suspenso y luego viene el jumpscare. Entonces, yo siento que en un par de momentos de mis películas los ejecuté de una manera que tal vez fue forzada, ¿no? A veces no es necesario recurrir al recurso del jump scare, sino sencillamente que la propia historia y el propio silencio sostenga el terror, ¿no? A veces cuando queremos aterrar tanto podemos cometer el error de pasarnos de efectistas y es algo que le ocurre mucho a Hollywood, ¿no? A Hollywood
en el afán de hacer películas que mantengan al público aterrado de principio a fin, te ponen escenas de terror cada 5 minutos con la misma fórmula y ya cuando estás en el minuto 30 ya está agotado, ¿no? Y prácticamente lo hacen para que tu atención se mantenga ahí, para que cuando estés en Netflix no pases a otra película, pero no, o sea, yo sí creo que tiene que respirar la historia y cuando estás respirando la historia se puede generar un terror genuino que a lo mejor ni siquiera estabas planeando. Alejandro, ahorita me gustaría que habláramos del workshop que vamos a tener, pero antes de eso, me gustaría que nos platicaras un poquito el chisme de cómo ha sido tu transición de Venezuela a México. Y sé que ya estás con un pie y medio Sí, allá en Hollywood. Entonces, si nos puedes platicar un poquito claro. de esa parte, cómo ha sido. Sí. Bueno, mira, yo realmente antes de saltar a México salté a Los Ángeles, porque yo con el éxito de La Casa del Fin de los Tiempos me empezaron a llegar muchos productores porque querían hacer el remake de la película. Entre ellos estaba Craig Berry, que fue el que hizo American Pie y Destino Final, una compañía que antes se llamaba Vanderspin y ahora Good Fear, que hicieron El Aro, Hangover. Por otro lado, en un festival conocí a Andy Muschietti, que en ese entonces solo había hecho Mama, pero ahora es el director de la película de terror más taquillera de la historia, que es Hit. Es un argentino, y prácticamente me alié con Andy y con la otra compañía, la de Good Fear, y presentamos el proyecto en New Line Cinema. En ese momento todos los estudios, los mini estudios de Hollywood me estaban diciendo, quiero hacer la película ya, te doy $5 millones, vamos a hacerla. Y los productores me decían, vamos a intentar hacerla con un major. Entonces, pero mi agente me decía, si te vas con un major es peligroso porque muchos proyectos ellos agarran un pool de proyectos enormes pero no los producen todos. Y yo, no, vamos hacia adelante, voy con New Line. Y yo firmé un contrato con New Line Cinema, con Andy Muschietti como productor de la película, con Bárbara, su hermana, y estuvimos desarrollando el proyecto. Y lamentablemente a veces sí depende un poco de la suerte, y para mi mala suerte fue lo que ocurrió, que me dijo mi agente, mira, que a veces es peligroso. Entonces se nos pasaron 4 años y el proyecto no se ejecutó, entonces se me devolvieron los derechos y ya ahora teniendo los derechos yo, pues yo que soy una persona muy persistente, dije yo no voy a dejar ese proyecto en una caja, yo lo voy a sacar adelante y ahorita estoy trabajando en él. Y estoy justamente afincándome en ese paso que di, porque apenas el proyecto no se dio, yo dije tengo que filmar algo. Y tenía este proyecto del exorcismo de Dios engavetado, lo saqué, levanté el financiamiento y de eso vamos a hablar también porque quiero compartir las experiencias de levantar financiamientos públicos o privados. Hicimos la película, fue un gran éxito y ahora todo lo que está ocurriendo con esta película me está ayudando a apuntar a un proyecto más grande, a tratar de postular el proyecto en una actriz de Hollywood más reconocida. Por ejemplo, esto, esto va a quedar entre las personas que estamos aquí conectadas, pero este guión se lo quiero mandar a Salma Hayek, por ejemplo, y tengo la forma de hacérselo llegar a través de mis agentes o de mis coproductores. Entonces, estoy en ese proceso, ¿no? Como de que cada proyecto sea un escalón más arriba para que la película tenga un mayor valor de producción, yo tenga una mayor experiencia como director y cuente una historia que cada vez sea más conmovedora, aterradora, que esté mejor hecha y que me haga ir creciendo y también poder llegar a una audiencia más masiva y más internacional. Una de las cosas que se me hizo más impresionante de tu trabajo, no solo de la película, sino el hecho de cómo esta película sí se vio en todo México, se vio en varios países y tal. Y creo que pues eso es la razón que más me ha emocionado para hacer el tema del workshop que vamos a tener. ¿Nos podrías Sí, platicar como un poquito de qué se va a ver, cómo va a estar, claro, claro. qué va a aprender la gente en ese workshop? Bueno, prácticamente yo voy a compartir es lo que yo he aprendido. O sea, nosotros entramos en contacto con una compañía. Bueno, primero yo decidí hacer la película en inglés porque a pesar de que la distribución internacional de La Casa del Fin de los Tiempos había sido muy positiva, siempre nos ofrecían menos dinero y no llegamos a la misma cantidad de territorio porque me decían que estaba hablada en el español. Lo cual me da rabia porque yo soy latino y yo quisiera que nuestro cine pudiera ser tan mainstream como el cine de Hollywood, pero lamentablemente Hollywood nos tiene un poquito pisados. Nosotros desde que somos
chicos vemos las películas subtituladas o dobladas y ellos ni siquiera leen subtítulos. Entonces yo dije, yo voy a hacer una película latina, pero esta película latina tiene que ingresar a Hollywood y a Estados Unidos. Entonces, para hacerlo, no quise romper las reglas y no la quise hacer en español, pero sí la hice con un equipo 99% latino, nada más con dos actores, uno norteamericano, Will Bainbrink, que estuvo en It capítulo 2, y el otro Joseph Marcel. Mientras estamos hablando aquí, tengo aquí a mis perritos aquí peleando al lado. este, el otro que es Joseph Marcel, que estuvo en la serie muy afamada de French Prince of Bel-Air, el príncipe del rap, creo que le decíamos acá. Ujú. Y solamente me traje los maquilladores de Hollywood. El resto del equipo fue 85% latino, 15% venezolano, todos los demás actores. Solamente la regla que rompí es que fuese hablada en inglés porque el protagonista venía de Estados Unidos, Ok. le hacen un exorcismo a una mexicana que está en una prisión, pero el demonio habla cualquier idioma. Y ¿sabes qué es lo loco? Que si tú haces una película mexicana buena de terror, es muy probable que no la vayan a ver en Argentina porque es un... Primero porque como latinos somos prejuiciosos contra nosotros mismos. O sea, cuando yo llevé mi película venezolana de terror a Argentina, yo leía en las redes unos comentarios como que esto debe ser un culebrón, una telenovela venezolana más, sin haberla visto. Otra cosa que aparentemente nos causa ruidos es el acento, que es Ujú. distinto. Entonces es muy loco porque haces la película en inglés y puede llegar a todos los mercados porque la ven como que viene de Hollywood. O sea, metimos la mentira de que era una película de Hollywood porque además tiene un buen valor de producción, tenemos unas criaturas aterradoras bastante únicas, etcétera. Y luego lo que hacen los distribuidores es que la pusieron en el Ajá. 85% de las salas doblada en un español neutro, horrible, que lo odio, pero bueno, funcionó. Funcionó. O sea, en Argentina duramos 6 meses, 5 meses, creo que 5 o 6 meses en el cine. En Brasil estuvimos en el lugar número uno de la taquilla en las 2 primeras semanas. Entonces, como que esa estrategia de hacerla en inglés, que también sea de una manera orgánica, ¿no? Porque la historia ocurre en México, pero el personaje viene de Estados Unidos. O sea, no sencillamente vas a ser tipo Frida, que es una Ya, historia sí, sí. de mexicanos y está hablada en Hablando inglés, inglés, ¿sabes? ¿no? Ujú. Exacto. Ya, perfecto. Pues sí, un poco la idea de lo del workshop es ver cómo realizar una película desde el guión, pasando por toda la realización y terminar hasta la distribución de la misma en salas de cine nacionales e internacionales, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar también de cómo se ejecuta un plan de negocios, porque ese plan no viene de que, hice la película. Aquí un comentario, la mejor película que vi de terror es REC y no se hizo con un super presupuesto. Es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo, sí. Paco Plaza además es un genio. Su última película de la abuela, no sé si la viste, pero te la recomiendo, está brutal. Se me fue que el resultado de todas esas cosas no es que, hago la película y después veo, no. Tú tienes que plantearte realmente qué quieres lograr desde un inicio. Por eso tomamos la decisión de hacerla en inglés. Le hicimos un plan de negocios a unos inversionistas y todo el dinero de esta película vino de un inversor que puso el capital privado. Claro, también confiaba en mí por el éxito que yo tuve con la casa, ¿no? Sí. Entonces, pero tal vez las herramientas que puede darte el terror es justamente a lo mejor buscar un inversor y no necesitas un enorme presupuesto y puedes hacer una historia muy aterradora que sea buena. O sea, hay grandes ideas. O sea, por ejemplo, cualquier historia que tome lugar en una sola locación, pero que esté bien ejecutada, puede generar un gran impacto y puede consumirse a nivel internacional. Entonces creo que vamos a hablar de eso, de la concepción de la idea, del desarrollo del guión, de plantearse un plan de negocios, de cuál es el rol del director dentro del rodaje y luego la discusión de una distribución internacional, que es un agente de ventas, cuáles son los tipos de acuerdos que hay. Hay un acuerdo que, por ejemplo, es de compra, hay otros que son de distribución. En el de compra viene una compañía y te compra la película y los derechos son de ellos. En el de distribución no, en el de distribución tú compartes un porcentaje de las ganancias con los distribuidores. Entonces, saludos de Chile para Alejandro. Gracias. Mira, en Chile estrenamos la película pasado mañana en todas las salas de cine, El Exorcismo de Dios. Así que Vayan a PIC, verla.
vayan al cine. En todas las salas de cine del país vamos a estar a partir de pasado mañana, el 24 de noviembre. Sí, muchísimo éxito con el estreno en Chile. ¿Y en qué otros territorios van a andar? Ya en toda América estrenamos, solamente faltaba Chile, fue difícil meterla ahí. En Europa estamos cerrando negociaciones para meterla en España. Ok. Eh, y estamos ahorita en salas de cines de Portugal. En muchos otros países está disponible, pero en video on demand o en DVD Blu-ray, como por ejemplo Alemania. En Rusia estrenamos en unas 1.200 salas de cine. Hemos llegado a muchos países y todavía estamos cerrando para ir esparciéndonos. Pues muchísimo éxito, muchachos. Como yo les comentaba por ahí en un video que hice, Alejandro ya está, como les digo, con pie y medio en las estrellas y después va a ser súper complicado tener este tipo de experiencias con él. Ya no nos va a hablar. Sí. Entonces, aprovechen muchísimo para inscribirse al workshop que vamos a tener. Va a ser vía Zoom va a ser el 3, 10 y 11 de diciembre. A todas las personas que se conectaron a este live, cuando se inscriban, mencionen que vieron el live y les damos 15% de descuento en su inscripción. Se va a poner increíble, van a aprender muchísimo de Alejandro y de toda su experiencia. Esto fue una probadita nada más para que conocieran a Alejandro. Por ahí preguntan cuál va a ser tu próximo proyecto. Ya dijo, muchachos, ya Bueno, dijo en qué anda. estamos con el remake de La Casa del Fin de los Tiempos. Me encantó demasiado, muchas gracias. Por ahí hicieron otra pregunta que se llama A ver, Best deja ver. Balance Fan. Si tengo guión y todo para una película, pero no tengo un inversor, ¿de qué forma podría buscar conseguir uno? Es que se me hace demasiado complicado. La Complicado. verdad sí es bastante complicado. Es un tema de persistencia, de que no te acuestes a dormir sin saber que no has hecho algo por mover la película. Yo, por ejemplo, en Venezuela decimos una palabra que es arrociar, que es cuando te metes sin ser invitado. Yo me iba a las premieres de las películas venezolanas sin ser invitado y me autopresentaba con los productores y les decía que tenía un gran guión. Tú puedes hacer lo mismo. Buscar personas de dinero. No te recomiendo que tengas una película de un presupuesto muy alto para tu ópera prima. Y, por ejemplo, también en México existen subsidios públicos, que es como, por ejemplo, el Eficine, que es una convocatoria en la que tú postulas tu proyecto y luego, si el proyecto es seleccionado, puedes recibir un subsidio de parte de un contribuyente, que sería una empresa que en lugar de pagar su impuesto al fisco, lo pudiese donar para hacer una película. De eso y de muchas cosas más vamos a hablar en el taller, así que si te apasiona el tema, de verdad te invito a que participes. Una de las cosas que nosotros siempre decimos aquí es que a veces la gente siempre dice como, es que esta carrera solo es para las personas que tengan contactos, relaciones y tal. Y sí tiene mucho de eso, pero también nosotros decimos que las relaciones se construyen y lo que acabas de decir creo que va en ese tenor. Si no tenemos estos contactos y tal, pues hay que ir, hay que meternos, hay que Hay que buscarlos. preguntar, hay que hacerlos, hay que construirlos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo no nací teniendo amigos cineastas, yo vengo de una familia clase media venezolana, no tenía ningún tipo de contacto y fue un tema de pasión, o sea, cuando de verdad tú sabes que tú tienes que hacer esa película, todos los días vas a hacer algo por hacerla y si haces todos los pasos que tienes que hacer, en algún momento se va a materializar, así que es un tema de paciencia y persistencia. Pues creo que con eso podemos terminar este live, mi queridísimo Alejandro. No sin antes volver a invitar a todos los que nos están escuchando a inscribirse al workshop El Manual del Cineasta. Va a ser vía Zoom, así que no importa en tu ciudad, país de residencia, vas a poder participar. Vas a estar ahí con Alejandro en vivo para preguntar todas tus inquietudes. Se va a poner muy bueno. Mándenos, denme, o si no, en el link del perfil de nuestra cuenta, de esta cuenta de filmadores, le dan clic y ahí va a decir Workshop, el manual de cineasta. Denle clic ahí van a ver cómo se pueden inscribir, y pues los vemos allá. Alejandro, ¿algo quieras agregar? No, que viva el cine y que nos vemos allá. La verdad, si les apasiona, los invito a formar parte de eso. A mí me hubiese gustado mucho cuando quería hacer mi ópera prima, pues tener la oportunidad de conversar con algún cineasta que haya tenido ese tipo de experiencias y la verdad yo las quiero compartir porque tengo la teoría de que mientras más compartas tus éxitos, más puertas se te abren a ti y a los demás y creo que hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Y no olviden mencionar que vieron este live y les vamos a dar un 15% de descuento al momento de su inscripción.
Muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias, Alejandro. A Pues ti. estamos en contacto y nos vemos todos allá en el workshop, el Manual del Cineasta en Filmadores, impartido por Alejandro Hidalgo. Bye. Saludos. Chao, gracias. Gracias.